Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Ilsu Demirci y Emin Gubens, noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Emin Gubens e Ilsu Demirci, un amor que nació de una mirada. Hay encuentros que parecen completamente normales pero que con el paso del tiempo adquieren un significado especial. Una mirada, una sonrisa o unas pocas palabras pueden convertirse en el comienzo de una historia que nadie esperaba. La historia de Emin Gubens e Ilsu Demirci comienza precisamente con uno de esos encuentros. Emin era una persona tranquila, observadora y acostumbrada a guardar muchos de sus sentimientos para sí mismo. Había aprendido que no todo lo que uno siente debe decirse inmediatamente. Prefería demostrar su cariño con pequeños gestos y estar presente cuando alguien realmente lo necesitaba. Ilsu, en cambio, tenía una energía especial. Su sonrisa podía cambiar el ambiente de una habitación y su manera de hablar hacía que incluso una conversación sencilla pareciera importante. Tenía sueños, ilusiones y también algunos temores que no compartía fácilmente. Cuando se conocieron, ninguno de los dos pensó que aquel momento tendría tanta importancia. Fue una tarde cualquiera. Había varias personas conversando, mientras Emin permanecía un poco apartado. Entonces vio a Ilsu. Ella estaba hablando y riendo con algunas personas. Emin no sabía exactamente qué había llamado su atención, pero no pudo evitar sonreír. Poco después, sus miradas se encontraron. Ilsu también sonrió. Fue apenas un instante, pero a veces un instante es suficiente para despertar una curiosidad que crece con el tiempo. Emin Gubens e Ilsu Demirci, un amor que nació por casualidad. A veces, el destino coloca a dos personas frente a frente en el momento menos esperado. No hay grandes señales, ni una música especial, ni palabras perfectas. Solo existe una mirada, una sonrisa y una conversación que parece insignificante. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese pequeño convertirse en el comienzo de una historia inolvidable. La historia de Emin Gubens e Ilsu Demirci, tal como podría imaginarse en una novela romántica, comienza precisamente así. Emin era un joven que intentaba construir su propio camino. Tenía sueños, responsabilidades y muchas preguntas sobre el futuro. Aunque parecía tranquilo ante los demás, en su interior llevaba emociones que pocas personas conocían. Ilsu, por su parte, tenía una personalidad luminosa. Era de esas personas capaces de transformar un momento sencillo en un recuerdo especial. Le gustaba conversar, soñar con el futuro y encontrar belleza incluso en las pequeñas cosas de la vida. Sus caminos se cruzaron durante una reunión entre amigos. Al principio, apenas intercambiaron unas palabras. «Hola», dijo Emin con una sonrisa. «Hola», respondió Ilsu. Fue una conversación breve. Nada parecía extraordinario. Pero, mientras la noche avanzaba, Emin volvió a mirar hacia Ilsu varias veces. Había algo en su manera de hablar y de sonreír que había despertado su curiosidad. Ilsu también había notado aquella mirada.
Cuando sus ojos se encontraron nuevamente, ambos sonrieron tímidamente. Ninguno de los dos podía imaginar que aquel instante quedaría grabado en su memoria. El comienzo de una amistad. Después de aquel encuentro, volvieron a coincidir algunas veces. Cada conversación era un poco más larga que la anterior. Primero hablaron de cosas cotidianas. Después comenzaron a hablar de sus sueños, sus recuerdos y las cosas que esperaban encontrar en el futuro. Emin descubrió que Ilsu era mucho más profunda de lo que había imaginado. Ilsu, a su vez, descubrió que detrás de la tranquilidad de Emin, había una persona sensible, atenta y capaz de escuchar durante horas. Una tarde, mientras conversaban, Ilsu le contó uno de sus mayores sueños. Emin la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, él simplemente dijo: «Creo que deberías perseguir ese sueño hasta conseguirlo». Ilsu sonrió. «¿De verdad crees que puedo hacerlo?» «Sí, porque cuando hablas de ello, tus ojos cambian». Aquella frase sorprendió a Ilsu. No estaba acostumbrada a que alguien prestara tanta atención a los pequeños detalles. Desde ese día empezó a mirar a Emin de una manera diferente. Cuando la amistad comenzó a convertirse en amor, con el paso de las semanas, sus conversaciones se volvieron cada vez más frecuentes. Un simple mensaje podía convertirse en una conversación de varias horas. A veces hablaban de cosas importantes. Otras veces se reían de situaciones completamente absurdas. Pero lo más importante era que ambos comenzaban a buscar cualquier excusa para estar juntos. Si Emin tenía un día difícil, Ilsu era la primera persona a la que quería contarle lo sucedido. Si Ilsu estaba preocupada por algo, la voz de Emin conseguía tranquilizarla. Sin darse cuenta, se habían convertido en una parte importante de la vida del otro. Una noche, después de una larga conversación, Ilsu escribió: «Porque siento que cuando hablo contigo el tiempo pasa demasiado rápido». Emin tardó unos segundos en responder. «Quizás porque estamos hablando de las cosas que realmente nos importan». Ilsu sonrió al leer el mensaje. Pero después apareció otra pregunta en su mente. ¿Qué somos realmente? El miedo a confesar los sentimientos. Ambos sentían algo especial, pero ninguno quería dar el primer paso. Emin tenía miedo de arruinar la relación que habían construido. Ilsu temía que quizás estuviera interpretando mal las señales. Así pasaron varios días. Se hablaban como siempre, pero ahora existía algo diferente entre ellos. Una tensión dulce, una emoción que ninguno se atrevía a nombrar. Hasta que una tarde Emin decidió hablar. Se encontraron en un lugar tranquilo. El sol comenzaba a esconderse y el cielo adquiría tonos dorados. Emin miró a Ilsu durante unos segundos. «Tengo algo que decirte». Ilsu sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. «Te escucho». Emin respiró profundamente. «No sé exactamente cuándo ocurrió, pero te has convertido en una persona demasiado importante para mí. Cuando no hablo contigo, siento que falta algo en mi día». Ilsu permaneció en silencio. Después sonrió. «Yo también siento lo mismo». Aquella respuesta fue suficiente. No necesitaron grandes declaraciones.
Ambos entendieron lo que estaba sucediendo. Un amor que crecía lentamente. Su relación comenzó de una manera sencilla. No necesitaban grandes regalos ni momentos perfectos. Un paseo juntos era suficiente. Una conversación durante la noche era suficiente. Incluso permanecer en silencio uno al lado del otro podía convertirse en un momento especial. Emin admiraba la forma en que Ilsu podía encontrar esperanza incluso después de un día complicado. Ilsu admiraba la paciencia de Emin y la manera en que conseguía hacerla sentir segura. Pero el amor también traía dificultades. A veces surgían malentendidos. En algunas ocasiones los compromisos de ambos les impedían pasar tiempo juntos. En otras, una palabra mal interpretada provocaba una pequeña discusión. Una noche, Ilsu pensó que Emin estaba alejándose. «Siento que ya no estás tan cerca de mí como antes», dijo con tristeza. Emin la miró sorprendido. «Nunca quise que pensaras eso». «Entonces, ¿por qué estás tan distante?» Emin bajó la mirada. «Porque tengo miedo de perderte». Ilsu se quedó en silencio. «Perderme. Sí, cuando alguien se vuelve importante también aparece el miedo de que algún día pueda desaparecer de tu vida». Aquellas palabras cambiaron la conversación. Ilsu tomó su mano. «Entonces no tengas miedo. Hablemos siempre que algo nos preocupe». Desde aquella noche aprendieron una lección importante: el amor no consiste en evitar todos los problemas, sino en enfrentarlos juntos. Los pequeños momentos. Con el tiempo comenzaron a crear recuerdos que solo ellos podían comprender. Una canción que escucharon durante un viaje. Una cafetería donde pasaron horas hablando. Una fotografía tomada espontáneamente. Una broma que solo ellos encontraban divertida. Un mensaje enviado a medianoche. Pequeños detalles que, poco a poco, construían una historia enorme. Un día caminaron junto al mar. Ilsu observó el horizonte y preguntó: «¿Crees que las personas se encuentran por casualidad?» Emin pensó durante unos segundos. «No lo sé, pero desde que te conocí, me cuesta creer que todo sea casualidad». Ilsu sonrió. «Entonces quizás teníamos que conocernos». «Quizás». Continuaron caminando sin decir nada. No necesitaban más palabras. El futuro. A medida que su relación se hacía más fuerte, comenzaron a hablar del futuro. No hacían promesas imposibles. No sabían exactamente dónde estarían dentro de 5 o 10 años. Pero tenían una certeza: querían apoyarse mutuamente. Emin quería que Ilsu alcanzara sus sueños. Ilsu quería que Emin nunca dejara de luchar por los suyos. Ambos comprendieron que una relación verdadera no significa abandonar los sueños individuales, sino ayudarse a cumplirlos. Una noche, Ilsu le entregó a Emin una pequeña nota. Él la abrió. En ella había una frase: «Gracias por llegar a mi vida sin avisar y convertirte en alguien que jamás quiero olvidar». Emin levantó la mirada. «¿Sabes qué es lo más bonito? ¿Qué? Que yo podría escribir exactamente lo mismo sobre ti». Ilsu sonrió y lo abrazó. Un amor escrito en pequeños recuerdos. Quizás la historia de Emin e Ilsu no necesitaba grandes acontecimientos para ser especial. Su fuerza estaba en las pequeñas cosas.
en la confianza, en las conversaciones, en las risas, en los momentos difíciles superados juntos, en la capacidad de escucharse. Y, sobre todo, en la decisión de permanecer cerca incluso cuando las circunstancias no eran perfectas. Porque el amor no siempre llega acompañado de fuegos artificiales. A veces llega lentamente, primero como curiosidad, después como amistad, luego como confianza, y finalmente como un sentimiento imposible de ignorar. Para Emin e Ilsu, aquella primera mirada había sido solamente el comienzo. Una mirada se convirtió en una conversación. Una conversación se convirtió en amistad. La amistad se convirtió en cariño. Y el cariño, poco a poco, se transformó en una historia de amor. Tal vez el futuro todavía tuviera muchas sorpresas preparadas para ellos. Tal vez habría nuevos desafíos, decisiones difíciles y caminos inesperados. Pero mientras pudieran caminar juntos, ninguno de los dos tendría miedo del futuro. Porque habían aprendido algo importante. Cuando dos corazones se encuentran y deciden cuidarse, incluso los momentos más sencillos pueden convertirse en recuerdos eternos. Nota: esta historia es completamente ficticia y está escrita como una obra romántica de imaginación. No pretende afirmar que Emin Gubens e Ilsu Demirci mantengan una relación sentimental en la vida real. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.